Pues como les dije al inicio de la misa, hoy tenemos esta gran fiesta, de hecho por eso estamos de color blanco, incluso en un tiempo ordinario de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Qué quiere decir Jesucristo sumo y eterno sacerdote? ¿En qué se relaciona o por qué las lecturas que hemos leído ahora del libro del Génesis con Abraham e Isaac, después el Salmo, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, antes del Evangelio, un versículo de San Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y después Evangelio, la escena en Getsemaní. Todas estas lecturas traen un filón de fondo y se relacionan. Y si más o menos eres intuitivo o intuitiva, te podrás dar cuenta de por dónde va. Y ahora te voy a explicar por dónde es esa línea, que es muy interesante. Miren que en la historia de Abraham, a veces podemos llegar a pensar y decir, bueno, a ver, ¿en qué estaba pensando Dios? ¿Cómo es posible que le esté pidiendo a este hombre sacrificar a su hijo y luego de aquel modo degollándolo? Y de hecho es curioso porque un poco antes de esta lectura, en ese relato en donde Abraham toma a Isaac para llevarlo al monte, a cierto punto le dice Isaac a Abraham, papá, ¿en dónde está la víctima? ¿En dónde está lo que vamos a ofrecerle a Dios? Y Abraham le dice, confía en Dios que Él proveerá. Tú tranquilo, confía en Dios que Él proveerá. Se me hace que Isaac no tenía idea de lo que iba a pasar. Y Abraham, imagínense ustedes por dentro lo que estaba experimentando. De decir, lo que me ha pedido Dios, por obediencia, es un sacrificio de este calibre, el de mi propio hijo. No olvidemos, entre paréntesis, el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Miren cómo vamos ahora poco a poco hilvanando las cosas. ¿Ustedes creen que Dios Padre realmente no tenía idea de lo que Abraham iba a hacer? Si es todopoderoso, si es omnisciente, esto es que todo lo sabe, ¿ustedes creen que Él no sabía lo que traía Abraham dentro de su corazón? ¿Que Él era incapaz de ver lo que sucedería? Claro que lo sabe. Dios sabe lo que sucede. Y entonces, ¿por qué le hace esa petición? Claro, es que quizás Dios sí sabía y tenía la seguridad de lo que iba a suceder, porque Él lo conoce todo. Pero quizás el que no tenía certeza ni seguridad era el mismo Abraham, porque somos débiles y nos cuesta obedecer. Y seguir la voluntad de Dios es muy difícil. Miren que esta palabra obedecer, obediencia, tiene una raíz etimológica muy interesante. Los romanos asociaban los sentidos a varias cosas. Por ejemplo, el sentido del olfato al futuro o a la predicción sobre el futuro. De ahí que podamos decir, esto no me huele bien. O sea, hay cosas en el presente que intuimos que no están bien sobre un futuro. Entonces, algo no me huele bien quiere decir lo que va a pasar como de que hay algo que no está bien. O también, por ejemplo, si yo te digo, oye, a esta persona trátala con tacto. ¿Cómo que con tacto? El tacto es un sentido. Bueno, es que justamente el sentido del tacto estaba asociado a la consideración, al respeto, a la delicadeza. Bueno, algo parecido también con el tema del oído. El tema del oído es la capacidad de escuchar, recibir información, procesarla, asimilarla, incluso romper paradigmas que ya tenemos nosotros guardados o juicios que pueden estar ahí también bloqueándonos una libertad interior fuerte y entonces seguir aquello que ya hemos escuchado, asimilado y nos damos cuenta que es más cierto que lo que antes pensábamos. Escuchar, ob audire, son dos palabras en obediencia, ob audire. La obediencia tiene que ver mucho con el oído. La vista, por ejemplo, analizar tiene que ver mucho eso con el orden. Échale ojo, ¿qué significa? Analízalo, ¿no? Ahí está la vista, está el sentido. Entonces, el oído como tal, la capacidad de escuchar, es recibo lo que me viene hablado, predicado, dicho, lo proceso interiormente e incluso llego a cambiar esquemas rígidos o paradigmas que yo ya tenía preconcebidos. Esa es la obediencia.
Por eso cuando se habla de obedecer, no es tanto de acatar una orden como tal, así a rajatabla, puramente a nivel externo, así material. Obedecer quiere decir escucho. María fue obediente en cuanto que escuchó la palabra del ángel. Los profetas fueron obedientes en cuanto que escucharon también la palabra de Dios. Nosotros somos obedientes en la medida en que escuchamos la palabra de Dios, comprendemos lo que nos dice, asimilamos el contenido, rompemos esquemas y paradigmas anteriores y entonces obramos. Y eso sucede con Abraham también. Él escucha la voz de Dios. Quizás humanamente dice, es que es ilógico matar a mi hijo. Asimila lo que Dios le dice, lo va procesando interiormente y es cuando se da cuenta que en su voluntad quiere hacer lo que Dios, no quiere hacer lo que Él. Y claro, era una prueba difícil, nada fácil. Pero Dios, que es el Señor de la vida y de la muerte, no iba a permitir que Abraham matara a su hijo. Era una prueba que le iba a permitir a Abraham mismo darse cuenta que su fidelidad a Dios era superior a cualquier consideración personal. Que el seguimiento de la voz de Dios, esto es de su voluntad, que la capacidad de obediencia como virtud era tremenda. Y eso Abraham mismo lo comprueba cuando se da cuenta de lo que está haciendo. Y por eso llega el ángel y le detiene la mano y dice, no lo hagas. Y Dios te lo va a recompensar. No era recompensarlo porque iba a matar al hijo. Atención, es una lectura bastante sesgada de las cosas. Era recompensarlo por su nivel de obediencia, que es muy diferente. De hecho, es la obediencia lo que leemos en el Salmo también. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, continúa el salmista. En el versículo previo al Evangelio que lo escribe San Pablo, dice, Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte, incluso una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. A ver, no lo obedece porque se crucifica. No lo exalta porque se crucifica, lo exalta por la obediencia, por esa capacidad de escuchar, de asimilar y entonces de actuar. Y en el Evangelio tenemos el pasaje de Getsemaní, que es precioso, que es muy rico, que tiene un contenido teológico tremendo porque nos damos cuenta, por un lado, de la voluntad humana de Cristo. Esto es una voluntad débil, una voluntad frágil, una voluntad que puede caer a nivel humano, y de su voluntad divina que evidentemente se sobrepone a la humana. Por eso esa última línea, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Aquí se notan las dos voluntades de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En el hágase tu voluntad está la obediencia perfecta, está la escucha de la palabra del Padre. Está Él, yo no digo nada de mí, sino de lo que Él me dice. ¿Y cuántas veces lo repite en el Evangelio de San Juan, sobre todo? En lecturas que ya hemos tenido también en esos diálogos de la última cena. Y por otro lado, la voluntad humana que reconociendo la voz de Dios, que sabiendo qué es lo que Él quería, dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Quién es el sacerdote? El sacerdote es un servidor que escucha la voz de Dios. Es un servidor que es, por lo tanto, obediente. Y la obediencia está en saber reconocer la voz del pastor. Y esa voz del pastor, por la cercanía también que nos brinda desde la unción sacerdotal, en donde ponen aceite en nuestras manos, consagrado, y eso nos permite también traer a Cristo sobre el altar, convirtiendo el pan en carne y el vino en sangre. Esa identificación que se logra con Él tan fuerte, no nada más por el ministerio, esto es, no nada más por el tipo de trabajo que se hace, como si fuera una carrera. No, es una identificación en el mismo ser. En filosofía se dice a nivel ontológico. Cambiamos, imprime un carácter eterno, así como el bautismo. Y entonces, esa porción amada del corazón de Cristo, como diría el cura de Ars, está llamada a ser como Él. Esto es, a escuchar la voz del Padre, a cumplir su voluntad, a ser obedientes en ese sentido
y hacer puentes de un lado y del otro, de Dios y de los hombres. Y por eso es un misterio tremendo lo que cargamos por dentro nosotros mismos, porque siendo totalmente humanos, sin ser divinos, solamente Cristo era humano y divino, siendo totalmente humanos, al mismo tiempo tenemos la cristificación del alma por sacramento, en donde es un trabajo que se va haciendo y somos otros Cristos. De ahí el que seamos alter Cristos. Y si han escuchado eso, es lo que significa. No somos alter Christus por el trabajo que desempeñamos, sino por la consagración que ocurre dentro de nosotros y por la unción desde el día de la ordenación sacerdotal. Y aquí hay que tener también algo muy claro. El único sacerdote es Jesucristo. Todos nosotros, mortales, participamos de su sacerdocio real, de su sacerdocio eterno. Por eso el orden sacerdotal es algo que no termina con la muerte, es algo que perdura hasta la vida eterna. El matrimonio, por ejemplo, cuando se casan dicen hasta que la muerte los separe. Ahí termina. El bautismo es también por toda la eternidad, lo que nos configura en hijos de Dios. La confirmación, lo que nos trae al Espíritu Santo con fuerza. El orden sacerdotal, lo que nos hace ser alter Christus. Les pido oraciones por todos los sacerdotes del mundo para que sepamos ser obedientes a Dios. Una obediencia que escucha, que asimila, que incluso sabe romper los propios paradigmas para solamente cumplir la voluntad que viene dada de arriba, la voluntad del Padre. Un sacerdote que no obedece, y ustedes ya con esto lo saben, es una contradicción tremenda. Es como si en un matrimonio hubiera infidelidad. Te digo que estoy comprometido contigo toda la vida, pero no lo llevo a cabo. El sacerdote que obedece es aquel que escucha la voz de Dios, que es la voz del esposo, y por lo tanto hace lo que Él quiere, cumple su voluntad, a semejanza de Cristo. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.